Un ratito, ya, un ratito. Ya. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente. Miss, por favor, tenía un problema en este tema, el tema 8, que se llaman los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? Eh, bueno, por favor, te pido el día de hoy que estés muy atento porque son más que nada gráficos, ¿sí? En los cuales vamos a ver eventos que se repiten uno a continuación de otro. Entonces, yo necesito que estés concentrado en la clase, ¿sí? No te me vayas a perder, por favor. Y si algo no entiendes, pregunta, ¿ya? Y obviamente participa cuando yo te haga las preguntas, ¿sí? Muy bien. Entonces empezamos, chicos, este temita, ¿ya? El tema número 8. Bien. ¿Qué tenemos por acá, jovencitos? Bueno, cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Em, Su nombre lo dice, un ciclo. Un ciclo es algo que se repite una y otra vez, ¿sí? Eh, por ejemplo, el ciclo de vida, ¿sí o no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Nacer nuevamente, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo de vida. Es algo que se repite una y otra vez. ¿Correcto? Entonces, acá lo que nos interesa a nosotros revisar y entender un poquito es la palabra biogeoquímico. Chicos, qué significa bio? ¿Te acuerdas? Bio. Vida, vida. Muy bien, bio es vida. Excelente. Cuando hablamos de bio, hablamos de seres vivos, ¿sí o no? Ya está. Entonces, vida, seres vivos. Listo. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Geo. Geo tiene que ver mucho ¿con qué? A ver, geo. ¿Qué sería geo? Claro, con la Tierra, ¿no? Con el planeta. Muy bien. Y acá lo vamos a utilizar en el sentido de que geo significa ambiente geológico, ¿ok? Y justamente esta parte del ambiente geológico implica tres componentes que forman a la biosfera. ¿Cuáles son esos tres componentes? En este caso, estamos hablando de la hidrosfera, ¿no? El agua dulce, el agua salada, qué sé yo, lagos, lagunas, ríos, el mar como tal. La litosfera, que en este caso es el suelo, ¿sí? El suelo. Y también la atmósfera, ¿ok? Entonces tiene algo que ver con los seres vivos y la hidrosfera, litosfera y atmósfera, ¿sí? Y químico tiene que ver mucho con las reacciones químicas, ¿me entiendes? Entonces, ciclo biogeoquímico es algo que se va a repetir una y otra vez y tiene que ver mucho con los seres vivos, con el ambiente y con las reacciones químicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿sabes qué es lo que ocurre acá? Algo bien sencillo. Mira, tú sabes, por ejemplo, de que si una hoja cae, ¿no? Cae, una hoja viejita cae al suelo, ¿qué va a ocurrir con esta hojita? ¿Qué va a ocurrir con las hojas? ¿Permanecen allí hasta el infinito y más allá? ¿No, sí o no? ¿Qué ocurre con una hoja que cae al suelo? ¿Se qué? Desintegra. Claro, se descompone, ¿no? Se desintegra. Descompone, vamos a decirlo, ¿ya? Se descompone. Ya, tú sabes que la hoja está hecho de sustancias químicas, ¿sí o no? Tiene elementos, ¿correcto? Tiene elementos. Entonces se descompone. ¿Y esos nutrientes a dónde van? Esos nutrientes, producto de la descomposición de una hoja. ¿Mm? ¿A A dónde la irían? tierra. Claro, nuevamente a la tierra, ¿sí o no? Nuevamente a la tierra. Entonces, esos nutrientes justamente son usados por una plantita, que la podemos dibujar acá, mira, la podemos dibujar acá. Uy, no me sale. Acá la vamos a dibujar, ¿ya? A nuestra amiga la plantita, ¿sí? Entonces, eh, y esta plantita va a crecer, va a desarrollarse, ¿sí o no? Ya. Ahora, otra vez otra hojita se le vuelve a caer, esa hojita se va a descomponer, esos nutrientes, producto de la descomposición, retornan nuevamente y son utilizadas por la misma planta, imagínate, ¿no? Y mira, así se cierra un ciclo, ¿ya? Este es un ciclo, por ejemplo,
¿Ya? Entonces, chicos, en los ciclos biogeoquímicos hay algo muy importante que tienes que entender, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar, ¿ok? La materia se transforma. Por ejemplo, esta hoja no desaparece, ¿sí? No desaparece. Se ha convertido, se ha transformado en nutrientes, en minerales, por decirlo así, ¿ok? Se ha transformado, ¿correcto? Estos nutrientes no desaparecen, se convierten ahora en parte de una nueva planta, ¿me entiendes? Y así, eso es lo que ocurre con todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, nuestra materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar, ¿ok? Es por eso que en un ciclo biogeoquímico hay un reciclaje de la materia, hay un reciclaje de la materia, ¿ok? Entonces definimos qué es un ciclo biogeoquímico. Es el movimiento cíclico de los bioelementos entre los seres vivos, ¿sí? Y su ambiente, y su medio ambiente. Y implicando ello, obviamente, las reacciones químicas, ¿no? Ese movimiento de los elementos entre el ser vivo y el ambiente tiene que ver mucho con las reacciones químicas, pues, ¿ya? Muy bien. Y ya vas a ver a continuación a qué me refiero con reacciones químicas y todo ello, ¿ya? Pero lo importante acá es entender eso, ¿sí? El movimiento cíclico de los elementos entre el ser vivo y su medio ambiente, ¿correcto? Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno pasa de nosotros, o bueno, pasa del ambiente, del aire, a nosotros. Nosotros lo utilizamos, ¿sí o no? Tú respiras y utilizas el oxígeno. ¿Y qué envías al medio? ¿Qué devuelves, por decirlo así? Cuando respiras, claro, El devolvemos, dióxido de carbono. claro, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, y ese dióxido de carbono es aprovechado por las plantas para hacer la fotosíntesis, ¿sí o no? Y las plantas cuando hacen fotosíntesis producen oxígeno y el oxígeno se libera a la atmósfera y mira, ahí se está cerrando un poquito el ciclo del oxígeno, ¿ya? Es básicamente eso. El movimiento de sustancias químicas, de nutrientes, de elementos en este caso, entre nosotros los seres vivos y nuestro medio ambiente, ¿sí? Profe, Muy o bien. sea, es muy difícil respirar oxígeno puro, puro, sin dióxido de carbono, ¿no? En este caso, sin nitrógeno, podríamos decir, ¿no? Porque recuerda que el aire es una mezcla de gases y uno de los gases es el oxígeno, otro es el nitrógeno y hay uno que está en menor proporción, que es el dióxido de carbono también, ¿ya? Entonces, el oxígeno puro, puro, en el aire nunca lo vamos a encontrar, porque se encuentra más o menos en un 21%, ¿sí? Entonces, es difícil respirarlo puro, como tú dices, ¿no? Bueno, a menos que sea oxígeno medicinal, ese sí tiene un porcentaje de pureza muy, muy, muy elevado. A ver, miren por acá. Clasificación de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, dependiendo de la velocidad, ¿no? Y de dónde se encuentra el elemento en el medio ambiente, podemos hablar de dos tipos de ciclos biogeoquímicos. Dos tipos. Y vamos a sumar uno más. Pero bueno, eso ya es... Este último que te voy a mencionar ya es un ciclo que te lo han repetido desde la primaria. Entonces, no vamos a tocarlo. Ya vamos a trabajar los dos primeros. A ver, fíjate por acá. Eh, los ciclos gaseosos. Obviamente en los ciclos gaseosos, su nombre lo dice, las reservas o la fuente de estos elementos se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Y de la atmósfera van a pasar a los seres vivos, ¿ok? O sea, los elementos circulan rápido y circulan entre la atmósfera y los seres vivos. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, tú respiras, ¿correcto? Y libera CO2. El CO2 es captado por la planta y la planta rápidamente libera oxígeno. Entonces es un ciclo muy rápido que se completa en cuestión de horas, en cuestión de días, tranquilamente. ¿Sí? Entonces eso es un ciclo gaseoso. ¿Ya? Principalmente estamos hablando de la atmósfera, Bien, chicos. Y ojo, no te olvides, son ciclos de reciclaje rápido, es decir, se dan una vuelta o completan una vueltita en cuestión de horas, de días, ¿ya? No pasa mucho tiempo. Listo.
Entonces, ¿qué ciclos son gaseosos? Acá tienes los 3 ciclos gaseosos. ¿Qué elemento era él? ¿Qué elemento es él? Vamos. Carbono. Carbono. El ciclo del carbono es un ciclo gaseoso. El, Oxígeno. Oxígeno. claro, el ciclo del oxígeno es un elemento gaseoso. ¿Y el último? Nitrógeno. Nitrógeno. Claro, el ciclo del nitrógeno también es un ciclo gaseoso. ¿Ya? Entonces yo quiero que entiendas esto en primer lugar. ¿Sí? Recuerda, ciclos gaseosos. Y ya te vas a dar cuenta cuando te explique, te vas a dar cuenta, por ejemplo, el carbono, ¿dónde se encuentra principalmente el carbono? Ah, en la atmósfera. El oxígeno, ah, en la atmósfera. El nitrógeno, ah, en la atmósfera. ¿No? En el aire, por decirlo así. ¿Ya? Y ya con eso uno se da cuenta, pues, que es un ciclo gaseoso. Listo, chicos. Así como hay ciclos gaseosos, hay unos ciclos muy especiales en donde el elemento ya no se encuentra en el aire, en la atmósfera, sino se encuentra en el suelo, en las rocas, por decirlo así. ¿Ya? A esos ciclos, ¿no? En los cuales los elementos están en la corteza terrestre, en la litosfera, en el suelo, en las rocas, etcétera. ¿Cómo se llaman esos ciclos? A ver, alguien que haya leído su resumen y que recuerde, ¿cómo se llaman esos ciclos? Donde el elemento ya no está en la atmósfera, sino en el suelo, ¿no? En la corteza terrestre. A ver, revisa, revisa, revisa. ¿Qué te dice? Ciclos. Uy, ay, ay. Muy bien, ciclos sedimentarios, efectivamente. Los ciclos sedimentarios, ¿sí? En este caso, los elementos están en la corteza terrestre, ¿ya? O sea, en el suelo, en las rocas, en el fondo marino depositados, en el suelo marino, ahí están depositados muchos elementos y son de reciclaje muy lento, ¿sí? Son muy lentos. Porque, por ejemplo, ¿no? Estos ciclos, ¿cómo se llama este ciclo? A ver, ¿qué elemento es? El que estoy Fósforo. señalando. Fósforo, muy bien. ¿Y el otro? Azufre. Azufre, perfecto, muy bien. En el caso de esos elementos, un detalle nada más, cuando el fósforo se deposita en el mar, ¿sí? En el fondo oceánico, en el suelo oceánico, se queda allí durante millones de años, ¿me entiendes? Entonces, es un ciclo muy lento, se completa en mucho tiempo, millones de años, ¿ya? El azufre igual, cuando se queda depositado en el suelo como mineral, entonces se va a quedar allí durante muchísimo tiempo, ¿ya? Por eso son ciclos lentos, chicos, son de reciclaje muy lento, ¿ya? Muy bien. Hay uno que se llama, y acá lo pongo, ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, ¿a qué se refiere? A ver, ese es, ya te han enseñado de primaria. Muy bien, ese se refiere Hidro al es agua. agua. Claro, el ciclo hidrológico es el ciclo del agua. Uy, perdón. A ver, el ciclo hidrológico es el ciclo del agua, ¿correcto? Vamos a borrar esto, ya está. Es el ciclo del agua. Bien, y esto de acá ya te lo han enseñado, pues, en primaria, así que creo que nos vamos a concentrar solamente en estos dos ciclos, en los gaseosos y en los sedimentarios, ¿ok? Pero te recordarás un poquito el ciclo del agua, ¿no? La evaporación de las grandes masas de agua, producto del calor, ¿no? En el ambiente, esas masas de agua que se evaporan forman las nubes, ¿no? En donde las partículas de agua se van a juntar, qué sé yo. Luego viene la condensación, ¿no? La condensación, cuando las partículas de agua se juntan y forman las nubes. Luego, cuando las partículas de agua se hacen muy pesadas, caen en la famosa precipitación. Y bueno, básicamente es ese ciclo, ¿no? Evaporación, condensación y precipitación. Evaporación, condensación y precipitación. ¿Sí? Básicamente eso es lo que ocurre en el ciclo hidrológico, en el ciclo del agua. ¿Ya? Como te digo, eso te han enseñado. ¿Sí? Lo que yo te voy a explicar hoy día son estos 5 que ves acá. Carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ya? Entonces vamos allá, vamos a revisar un poquito cada uno de estos ciclos. Bien, ¿qué tenemos por acá, chicos? Vamos a empezar con el ciclo del carbono.
¿sí? El ciclo del carbono. Pero antes quiero que recuerdes algo muy importante, ¿sí? Todos los elementos siempre van a pasar por las plantas. O en este caso por los famosos, a ver, para que los recuerdes nada más, autótrofos, ¿sí? Tú sabes que los autótrofos son organismos cuya característica principal, ¿cuál es? Un autótrofo. ¿Qué característica tiene? Es una planta. Claro, fabrica su propio alimento mediante la fotosíntesis, ¿correcto? Eso es lo que podemos decir de los autótrofos. ¿Quiénes son los autótrofos, por ejemplo? Las plantas. ¿Pero son las únicas? No, hay más. En el mar, por ejemplo, ¿quiénes son autótrofos? ¿En el mar hay plantas? No. ¿Quiénes están en el mar? Vamos. Claro, claro que sí. Pueden contestar al chat, ¿ah? Por favor. Ya está. En el mar. ¿Quiénes serían? Las, ya se olvidaron, ya. En el mar, chicos, por ejemplo, si yo te digo el yuyo, ¿qué es el yuyo? Alga. Es un alga, pues. En el mar están las algas, ¿ok? En el mar están las algas, ¿correcto? Entonces, las plantas, las algas, y podemos agregar también a las cianobacterias. Cianobacterias, ¿no? Cianobacterias, listo. Entonces, chicos, acá hay que entender algo muy importante, ¿sí? De que la mayoría de elementos ingresan a los seres vivos a través de las plantas, ¿sí? Casi todos, ¿ah? El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Aunque el oxígeno no, porque este lo respiramos directamente, ¿sí? Pero el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el azufre van a integrar parte de la forma de vida de las plantas, ¿sí? Muchos de ellos mediante la fotosíntesis, por ejemplo, el carbono ingresa por fotosíntesis, ¿sí? Pero otros por parte de la absorción a nivel de raíces. El azufre se absorbe por las raíces de la planta, el fósforo igual. El nitrógeno tiene un caso bien especial, pero más o menos es el mismo mecanismo, ¿ya? Entonces, esos nutrientes que ingresan a las plantas, ¿sí? Luego, tú sabes que las plantas sirven de alimento, ¿sí o no? Sirven de alimento a otros organismos, como por ejemplo un ratoncito, ¿sí? Este es un herbívoro. El ratoncito sirve de alimento a una serpiente. Y la serpiente sirve de alimento a un águila, por ejemplo. Ya. Entonces, imagínate, ¿no? Si la planta tiene fósforo, absorbió fósforo. Cuando el ratoncito se come a la planta, ya tiene fósforo también, ¿sí o no? Cuando la serpiente se come al ratón, ya tiene fósforo. Y cuando el águila se come a la serpiente, ya tiene fósforo. Entonces te das cuenta cómo va circulando el elemento, entre los seres vivos, ¿sí? Se dan cuenta de ello, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el nitrógeno, lo mismo ocurre con el azufre, lo mismo va a pasar con el carbono, etcétera, ¿ya? ¿Esto cómo se llama? A ver, ¿alguien me puede decir cómo se llama toda esta secuencia de que de que el ratón se come a la planta, etcétera? ¿Cómo se llama? Cadena alimenticia. Cadena Exacto, alimenticia. la cadena alimenticia. Muy bien, la cadena alimenticia, jovencitos. ¿Ya? En la cadena alimenticia nosotros evidenciamos eso. Y es muy importante, es muy importante. ¿Sí? Muy bien, la famosa cadena alimenticia. No te olvides, ¿ah? También cumple un rol importante en los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar todo para empezar el famoso ciclo del carbono. A ver, prepárate, ¿ah? Prepárate, ya. Arrancamos. Ciclo del carbono. A ver, chicos, el ciclo del carbono. Pregunta, ¿es un ciclo gaseoso o es un ciclo sedimentario? A ver, pregunta de examen. Rápido. ¿Gaseoso o sedimentario? Gaseoso. Gaseoso. Bien. Claro, es un ciclo gaseoso. Efectivamente, es un ciclo gaseoso. ¿Ya? En este ciclo gaseoso vamos a encontrar de que el carbono, chicos, prácticamente nosotros estamos hechos de carbono, ¿sí? Nuestras moléculas están hechas de carbono. Tus azúcares, tus grasas, tus proteínas, tu ADN, tu ARN, tiene carbono.
Entonces el carbono necesita ingresar al cuerpo de alguna manera. ¿Sí o no? De alguna manera el carbono tiene que ingresar al cuerpo. ¿Ok? Y bueno, básicamente el carbono normalmente está presente en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. ¿Sí? El carbono está en la atmósfera en forma de CO2. Ya. El porcentaje en el que se encuentra es el 0,03%, o sea, es un porcentaje bajísimo, bajísimo, ¿ya? Del CO2 presente en la atmósfera. Chicos, este es del CO2, ¿ya? El CO2. Tú sabías, por ejemplo, que hay nitrógeno en la atmósfera, ¿sí o no? Y de que hay oxígeno. Pregunta, ¿cuánto de nitrógeno hay en porcentajes? ¿Te acuerdas? Vamos, yo sé que sí. Un 70 y cuánto. 72%. Súmale 6. 78. 78%. 78, claro. 78%. A ver, 78%. ¿Y de este oxígeno más o menos cuánto hay en la atmósfera? 22. 21%, ¿no? Más o Ah, menos 20. 21%. ¿Sí? Y el resto de gases ya serían el CO2, el vapor de agua, etcétera. Pero el CO2 en 0,03. Miren, miren. Como la atmósfera tiene esta composición, entonces el ciclo del nitrógeno es gaseoso, el ciclo del oxígeno es gaseoso y el del carbono también es gaseoso. ¿Ya? Entonces, date cuenta, date cuenta. Bien, entonces los seres vivos van a tomar el carbono de la atmósfera, ¿sí? Pero nosotros tomamos el carbono de la atmósfera, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso, chicos. ¿Quién va a tomar el carbono de la atmósfera? ¿Quién? ¿Quién es? Acá. Las plantitas, Claro, si seres estamos en... autótrofos. Exacto, muy bien, palabra clave, fotosíntesis, seres autótrofos, plantas, por ejemplo, en tierra, si estamos en el mar, las algas hacen eso, ¿ya? Entonces, esta partecita es súper importante. Bien, ya me han captado la idea. Fíjense por acá. Este es el ciclo del carbono, ¿sí? Este es el ciclo del carbono. Empezamos con las plantas, ¿les parece? El CO2, que está presente en la atmósfera, es capturado por las plantas mediante un proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Mediante la fotosíntesis, ¿ok? ¿Qué hacen las plantitas mediante la fotosíntesis? Capturan el dióxido de carbono para fabricar su propio alimento. Muy bien. Luego, ese es cómo ingresa el CO2 a los seres vivos, ¿sí? Luego cuando tú te comes una plantita, o cuando el ratoncito se come a la plantita, se lleva el carbono que esta plantita tiene, ¿correcto? Cuando una serpiente se come al ratón, se lleva el carbono. Cuando el águila se come a la serpiente, igual se lleva el carbono. Bien. Entonces, nosotros los seres vivos, en este caso los animales, ¿sí? Inclusive las plantas hacen un proceso que te están mencionando acá, mira. No sé si lo puedes ver. Este proceso y este proceso. ¿Qué te dice? ¿Qué dice ese proceso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se puede leer? Respiración de animales. Claro, la respiración animal y la respiración de las plantas. Chicos, cuando tú respiras, absorbes oxígeno, ¿sí o no? Y liberas ¿qué cosa? Liberas dióxido de carbono. Entonces, son dos procesos contrarios. La fotosíntesis fija, por decirlo así, el CO2 en las plantas y la respiración devuelve o libera el CO2 a la atmósfera. ¿Ok? Justamente hablando de eso, ¿no? En el ciclo de carbono intervienen los dos procesos muy importantes. La fotosíntesis, ¿no? Los organismos autótrofos capturan el carbono, ¿sí? En el caso de las plantas, de las algas, y la respiración celular. En el caso de que normalmente los seres, los animales, las plantas y todo ser vivo respira. Entonces libera carbono a la atmósfera, libera CO2 a la atmósfera, ¿sí? Pero en el ciclo del carbono también intervienen otros componentes. ¿Cuáles son ellos? Mira, sucede que a veces, ¿no? Los organismos, ¿no? Que terminan ahí como cadáveres en el suelo, se descomponen,
¿correcto? Se descomponen y se forman productos de desecho, ¿no? Productos de desecho, y por acá puedes encontrar animalitos, plantas que se han muerto y ese carbono del cuerpo, por un proceso que dura millones de años, se convierte en lo que ves acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Combustible de fósiles. Claro, combustibles de fósiles, ¿no? Entonces tú sabes que, por ejemplo, esos combustibles provienen de la descomposición, ¿sí? Durante millones de años de seres vivos, ¿no? En este caso de los dinosaurios, de las plantas, que se han muerto hace millones de años y sus cadáveres se han descompuesto y poco a poco están liberando esos combustibles, ¿no? Chicos, Profe, ¿y cómo sacan el combustible de los huesos o del fósil del animal? bueno, recuerda que al final el cadáver del animal termina de descomponerse totalmente y se forma el combustible fósil, ¿ya? Esa es la idea, termina de descomponerse. Ah, no Muy lo bien, encuentran en huesos, sí, o ya no casi hay, ya no semi. hay. Claro, no, Ah, no, no, ya no hay. Todo está convertido en combustible fósil. Pregunta, ¿qué combustible fósil conoces? Con el que funcionan los carros. Ya, ¿cuál sería? El petróleo. petróleo. El petróleo, muy bien, el petróleo. También otro combustible fósil es el gas, ¿sí? El gas natural, ¿correcto? Es un combustible fósil. Otro puede Profe, ser el querosene, ah, ¿correcto? Claro. Dime. profe, el petróleo, he tenido una duda ya que últimamente viste que a veces dice en la tierra, así cavando, puedes encontrar fuentes de petróleo y yacimiento de petróleo. Y no estoy tan seguro si es natural o es fabricado. Todo yacimiento de petróleo, todo yacimiento de combustible fósil se produce de forma natural, ¿no? Es de forma natural y en un proceso lento que dura mucho tiempo, millones de años, ¿sí? Todos los yacimientos de gas, de petróleo son naturales, ¿ya? Listo. Otra cosa es realizar la extracción, pues. Ya realizar la extracción requiere una maquinaria especializada y cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, estos combustibles fósiles básicamente son carbono, ¿ya? Son carbono. Tienen mucho carbono, ¿correcto? Porque provienen de la descomposición de los restos de otros seres vivos, pues. Entonces son puro carbono prácticamente. Petróleo, el gas, el querosene, full carbono. ¿Y para qué utilizamos los combustibles fósiles? Básicamente para obtener, ¿sí? Obtener una sustancia que permita de que los vehículos, de que las fábricas, de que los aparatos, en este caso, obtener energía, como por ejemplo la electricidad, etcétera, ¿no? Gracias a esos combustibles fósiles que son fuente de energía, funciona nuestra sociedad, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Entonces, la quema de los combustibles fósiles, por ejemplo, en los vehículos, ¿no? En las fábricas, ¿correcto? En las centrales eléctricas, qué sé yo, ¿no? La quema de estos combustibles libera mucho CO2 al ambiente, ¿sí o no? Libera mucho CO2 al ambiente. ¿No ves que son carbono? Cuando se queman, cuando se combustionan, liberan CO2 y devuelven el CO2 al medio ambiente. Claro. Ujú. A ver, ahorita respondo esa pregunta, ¿ya? Mira por acá. Entonces, ¿qué es la combustión? La quema de combustibles fósiles, ¿sí? Libera el carbono a la atmósfera. Muy bien, ya está. ¿Se entendió? Sí, ¿no? A ver, profesor, ¿solo el carbono tiene respiración celular? El carbono tiene respiración. Ya, mira, hay un problema en concepto ahí. Sucede que producto de la respiración de los animales y las plantas, de la respiración celular, nosotros liberamos dióxido de carbono hacia la atmósfera. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? En nuestra respiración, ¿sí? Liberamos el dióxido de carbono a la atmósfera. Acá. Se libera, se libera. Ya está. Entonces, chicos, lo normal, y para todos va esto, ¿ah? Lo normal es que el ciclo pase entre los
entre las plantas, ¿no? Que capturan el CO2, ¿sí? Y los animales y las plantas que devuelven el CO2 respirando. Eso es lo normal, ¿sí? Eso es lo normal. Si ocurre entre esos dos, perfecto, no hay ningún problema porque se está reciclando, se está reciclando. Pero acá hay un tercer factor muy importante, que son los combustibles fósiles. Estos son carbono de reserva, que ha estado guardadito en la tierra, ¿sí o no? Ha estado guardadito el carbono. Pero cuando los comenzamos a quemar, se libera CO2. Y este equilibrio, entre comillas, entre las plantas, los animales y las plantas, se rompe. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir con el CO2 si quemamos y quemamos más combustibles fósiles? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen en la atmósfera? ¿Qué sería? ¿Qué ocurre con el CO2 en la atmósfera? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Claro, pues si quemas combustibles fósiles, obviamente el CO2 va a aumentar, ¿sí o no? Va a aumentar en la atmósfera, porque se está rompiendo el equilibrio, pues chicos. ¿Qué equilibrio? Entre las plantas y los animales. Las plantas capturan el CO2, los animales expulsan CO2 en su respiración y también las plantas hacen eso. Pero cuando tocamos estas reservas que están en el suelo, bien guardaditas, y las quemamos, entonces estamos liberando CO2 que estaba guardado, ¿sí o no? Y estamos haciendo que incremente el nivel de CO2 en la atmósfera. Pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama a ese problemita en el cual el CO2 provoca que la temperatura del planeta pueda aumentar? Se llama efecto. ¿Efecto qué? ¿Te acuerdas? Efecto. Invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero, pues el efecto invernadero. Ya está. En el efecto invernadero, chicos, el CO2 y se incrementa y provoca que la energía, ¿no? La energía que viene del sol, no se disipe de forma rápida, ¿correcto? Y el planeta poquito a poquito está incrementando, está calentándose, ¿no? Debido a esa acumulación de energía, ¿ya? Bueno, más o menos ese es el ciclo del CO2, espero que lo hayas entendido, ¿ya? Interviene la fotosíntesis, la respiración celular y la combustión de los combustibles fósiles, ¿sí? Muy bien, este último punto genera problemas porque incrementa el CO2 en la atmósfera y lamentablemente eso desencadena el efecto invernadero, ¿no? El cual tiene mucho que ver con el famoso calentamiento global. No sé si has escuchado eso, ¿ya? Muy bien. Ya está, chicos. ¿Se entendió? Espero que sí, ¿ya? Bien, vamos a ver el ciclo del oxígeno. Esto de acá es muy fácil. El del oxígeno es papayita. En el ciclo del oxígeno, nosotros hay que entender algo muy importante. Que tú respiras oxígeno, ¿sí? Que tú respiras oxígeno. Y otra cosa más, que en la atmósfera hay un 21% de oxígeno. O sea, la quinta parte de la atmósfera es oxígeno, ¿ya? Y nosotros necesitamos ese oxígeno para hacer respiración celular y obtener energía, ¿sí? Obtener energía. Por ejemplo, chicos, a ver, vamos a hablar de esto, de los alimentos, rapidito nomás, los alimentos, ¿sí? De los alimentos, ¿tú qué obtienes? ¿Te acuerdas? Creo que cuando hablamos de catabolismo hicimos eso, ¿no? De los alimentos, ¿tú qué vas a obtener? De los nutrientes. ¿Para qué comes? ¿Qué obtienes? Energía. Exacto, obtenemos energía, ¿no? Básicamente en la digestión nosotros rompemos los alimentos, obtenemos nutrientes y de esos nutrientes sacamos la energía necesaria para poder vivir. Bien, ¿sabes qué ocurre? Que para hacer esto, para convertir al final los alimentos en energía, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita, chicos? Oxígeno. Exacto. Es por eso que respiramos, ¿sí? Es por eso que, profesor, y si no hay oxígeno, profesor, entonces no vas a poder hacer esto. Y si no haces esto, no tienes energía. Y si no tienes energía, ya no formamos parte de la vida, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, por eso es que respiramos, ¿ya? Por eso es que respiramos. ¿Sí? Y es sencillo este ciclo, es sencillo. Vamos a ir por ahí, vamos a ver.
Ahí está, el ciclo del oxígeno. Papayita, mira, en el ciclo del oxígeno, ¿cómo empezamos? Con la fotosíntesis, como siempre, pues. En la fotosíntesis, las plantas capturan el dióxido de carbono, en este caso en tierra, capturan el dióxido de carbono y fabrican su propio alimento. Pero ojo, aparte de fabricar su propio alimento, la plantita ¿libera qué cosa? Libera oxígeno a la atmósfera. Libera oxígeno a la atmósfera, ¿ok? Este oxígeno que está en la atmósfera es capturado por los animales y también las plantas que también van a respirar, chicos y chicas. Una vez que nosotros obtenemos el oxígeno, ese oxígeno tiene que ir a cada célula del cuerpo para que cada célula haga su proceso de respiración celular y pueda utilizar el oxígeno para generar energía gracias a la descomposición o a la degradación, destrucción de los alimentos, ¿ya? Y cuando hacemos todo ese proceso rapidito nada más, nuestras células liberan un desecho. Ese desecho sería el dióxido de carbono. Y este CO2 nuevamente es capturado por las plantas y se repite el ciclo. Se repite y se repite y se repite hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Ese es el ciclo del oxígeno. Entonces, hay dos procesos importantes. ¿Cuáles son esos dos procesos, chicos? Están acá resaltados en amarillo. Y respiración celular. Correcto, excelente. Entonces, en el ciclo del oxígeno hablamos de fotosíntesis. Los autótrofos capturan CO2 y liberan oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Y al mismo tiempo se da la respiración celular por parte de los seres vivos, que capturan el oxígeno, generan energía y liberan, ¿qué cosa? Dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ok? Y así estamos constantemente en este ciclo del oxígeno, ¿ya? Ojo, ojo, este oxígeno se ha transformado, ¿sí o no? Se ha transformado, ¿sí? Este oxígeno se ha transformado, ¿ok? Entonces, no es que va a desaparecer, solo se ha transformado, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió el ciclo del oxígeno? ¿Está fácil? ¿O tienen alguna pregunta? Habla ahora, vamos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿O estamos bien? Sí, ¿no? Ya. Chicos, fotosíntesis y respiración celular son dos eventos muy importantes que están presentes en dos ciclos. ¿En qué ciclos están presentes la fotosíntesis y la respiración celular? ¿Cuál es el ciclo que he mencionado en la diapositiva anterior? ¿Cuál era? Carbono. Carbono, muy bien, carbono, excelente. ¿Y en qué ciclo más está la fotosíntesis y respiración? En el ciclo del oxígeno. Ya, eso es pregunta de examen de esta primera unidad. ¿Ya? Pregunta de examen, esa es. La fotosíntesis y la respiración están en el ciclo del carbono y en el ciclo del oxígeno. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Listo, señores. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bien, ¿cuál era el último ciclo gaseoso? A ver, ¿quién se acuerda? Ya hicimos carbono, oxígeno, ¿qué nos falta? Nitrógeno. Muy bien, nos falta ver el nitrógeno. Ya, ¿te acuerdas que el nitrógeno era abundante en la atmósfera, no? Es el gas más importante de la atmósfera. Hay un 78% de nitrógeno, ¿sí? Entonces, por algo debe ser. Mira por acá. Ciclo del nitrógeno, señores. Ya, acá sí, por favor, concéntrate el doble, ¿ya? El triple, si fuera posible, ya que este ciclo es un poquito complicado. Es un poquito complicado. No quiero que te me vayas a perder. Te pierdes en algo, ya fuiste, porque no vas a entender el resto. Recuerda que esto es una cadena, es un ciclo, eventos que están muy relacionados entre sí. Entonces yo necesito que tú estés acá, ¿ya? Deja de lado el sueño, vamos. Fíjate acá en el ciclo del nitrógeno. Chicos, N, ¿para qué sirve el nitrógeno? ¿Para qué servirá? Bueno, este nitrógeno sirve para fabricar unas sustancias conocidas como proteínas, ¿sí? Proteínas. Las proteínas están hechas de nitrógeno, ¿ok? Muy bien. Y las proteínas son vitales. Oye, tú sin proteínas no estarías acá escuchando la clase, ¿ya? Las proteínas juegan papeles fundamentales en los seres vivos. Nuestro cuerpo está hecho de proteínas. Tu piel está hecha de proteínas, por ejemplo.
Tú respiras gracias a las proteínas. Tu cuerpo se defiende. El sistema inmunológico funciona con proteínas. ¿Qué otra cosa más? En la sangre hay proteínas, ¿sí? Tus huesos tienen proteínas. Prácticamente, al hablar de proteínas, mencionamos moléculas súper importantes para los seres vivos. ¿Ya? No te olvides, proteínas. Para todos los seres vivos, no solamente para el ser humano. Entonces, chicos, justamente ese nitrógeno es vital para formar proteínas. Y ojo, en la atmósfera, y eso lo tienes que comprender, en la atmósfera está en forma de N2 gaseoso, es decir, nitrógeno gaseoso. Y tú, cuando respiras, el nitrógeno no lo utilizas para nada, ¿sí? Si ingresaron 40 nitrógenos, cuando tú expires, botes el aire, vas a botar también 40 nitrógenos, ¿ok? Así como ingresa, también tiene que salir, ¿ya? Así como ingresa, tiene que salir, porque nosotros no absorbemos el nitrógeno directamente de la atmósfera. Caso diferente con el oxígeno, que sí lo absorbemos, pero el nitrógeno no se puede, ¿ya? No se puede, ¿ok? Listo. Entonces, eso tiene que quedarte claro, ¿ah? No podemos absorber nitrógeno. Bien. Entonces, profesor, si no podemos absorber nitrógeno de la atmósfera, ¿de dónde lo obtenemos? A ver, ¿de dónde crees tú que obtienes tu nitrógeno? El nitrógeno que necesitas para poder vivir. ¿De dónde crees tú, ser humano, que necesitas el nitrógeno? Respuestas. ¿Qué es lo que piensan? A ver, vamos. ¿De dónde obtienes el nitrógeno? A ver. Exacto, muy bien. Tú sí la tienes clara. Efectivamente. El nitrógeno no lo podemos obtener del aire. ¿Sí? Para nada. Ese N2 no funciona con nosotros. Entonces, ¿de dónde obtenemos el nitrógeno? De los alimentos, Cada vez que te comes una salchipapita, por ejemplo, estás comiendo nitrógeno también. Cada vez que tomas desayuno, estás consumiendo nitrógeno, ¿sí? Entonces, de los alimentos es que obtenemos nosotros el nitrógeno. Y en el caso exclusivo de los seres vivos en general, ¿quiénes son los que obtienen el nitrógeno en primer lugar? ¿Sí? ¿Quiénes son los primeros que obtienen nitrógeno? ¿Quiénes serían? ¿Cuál es la base de la cadena alimenticia? Dilo. ¿Cuál es la base de la cadena alimenticia? Vamos. Efectivamente, ¿las qué? ¿Quién es la base? ¿Quién está en la base? Las plantas. Muy bien, las plantas, ¿ok? Efectivamente, las plantas. Listo, señores. Muy bien. Estoy leyendo el chat y solamente están participando unos cuantos. Tienen que comentar todos, pues, chicos. ¿Ya? Comenten ahí. Tienen para escribir. Tienen el chat a su disposición. Ojo, ¿ah? Ya está. Entonces, las plantas son las que hacen ese trabajito de llevar el nitrógeno y hacerlo disponible para que otros seres vivos vengan y se lleven justamente el nitrógeno de las plantas, pues. ¿Ok? Entonces, como las plantas empieza todo esto. ¿Ya? Entonces, este es el ciclo del nitrógeno, chicos. Este es el ciclo del nitrógeno. Puede ser un gráfico complicado, de hecho que sí, correcto, pero yo sé que estás en la capacidad de entenderme. Yo sé que sí. Fíjate por acá. Entonces, decimos que en la atmósfera hay nitrógeno atmosférico. Ojo, las plantas no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico, ¿sí? No pueden comerse este nitrógeno atmosférico, es imposible para ellas, ¿ya? Es como que tú intentes comerte una papa cruda, pues. Una papa cruda, ¿puedes comer una papa cruda? Creo que no, ¿ok? Creo que no. Pero una papa sancochada, una papa frita, ya, esa es otra cosa, dirás, ¿no? Y efectivamente, las plantas igualito, ¿no? O sea, no pueden tomar el N2 de la atmósfera. Necesitan que este nitrógeno atmosférico se convierta en algo que pueda ser asimilable, que pueda ser asimilable. Entonces, justamente, en este proceso del ciclo del nitrógeno, empezamos acá, con el nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta sería la número 1. Mira, esta sería la número 1. ¿Qué ocurre, chicos? Que
las bacterias que están en el suelo, ¿sí? Capturan el nitrógeno atmosférico, el N2, y lo van a convertir en amonio, NH4. O sea, el N2 se convirtió en amonio. Sigue siendo nitrógeno, ojo, ¿ah? Sigue siendo nitrógeno, pero ya con otra fórmula, pues. NH4, ¿ya? Entonces, eso lo hacen bacterias que están en el suelo, mira. Estas bacterias del suelo, ¿sí? Fijan nitrógeno y lo convierten en amonio. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo? Sigue siendo nitrógeno, ojo, ¿ah? Sigue siendo nitrógeno, pero bajo otra presentación, pues. Bajo otra presentación. ¿Ok? Listo. Eso lo pueden hacer las bacterias del suelo o también hay un grupo de bacterias que se encuentra directamente en las raíces de las plantas. Por ejemplo, acá, mira, son bacterias que están en las raíces de las plantas. ¿Sí? ¿Correcto? Pero no en todas, pues, solamente en un grupito muy especial de plantas. Entonces, esas bacterias fijan el nitrógeno y lo convierten a amonio e inmediatamente la planta se come ese amonio. ¿Ok? ¿Me entiendes, no? Inmediatamente la planta se come el amonio, ¿ok? A través de las raíces va a absorber ese amonio. Ese es en este caso. Pero la mayoría de plantas esperan un poquito a que el amonio atraviese otras etapas antes de absorberlo, ¿ya? Entonces, esa es la fijación del nitrógeno. Ah, y otra cosa más. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces, un grupito se llama Rhizobium. Creo que tienes una pregunta en tu dirigida o en la actividad, no me acuerdo. Se llama Rhizobium, ¿ya? Acá lo voy a poner, se llama así, Rhizobium. Rhizobium, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, tenemos dos situaciones. El nitrógeno tiene que convertirse a amonio para que recién la planta pueda asimilarlo. Hay dos caminos. La mayoría de bacterias están en el suelo, ¿sí? Y las plantas, casi todas, siguen esta ruta. Las bacterias del suelo fijan el nitrógeno y lo convierten a amonio, el cual va a permanecer en el suelo. Pero hay un grupito de plantas que tienen bacterias en sus raíces, literal. Y esas bacterias lo que hacen es lo mismo, convertir nitrógeno en amonio y la plantita lo que va a hacer, ya, tengo amonio, listo, me como el amonio. Rapidito nada más, es directo, ¿ya? Muy bien. Pero la mayoría de plantas esperan un poquito más. En la segunda etapa, chicos, como lo puedes ver acá, todo lo que tenga que ver con los cadáveres, ¿sí? Por ejemplo, los cadáveres de los animales, las hojas o partes de una planta que se descomponen, los desechos metabólicos o los desechos fisiológicos de los animales, las excretas, la orina, todo ello, todos los desechos son descompuestos, A eso se le llama amonificación. O sea, todos los desechos son descompuestos hasta amonio. ¿Sí? Pregunta, ¿quiénes hacen esta descomposición? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Claro, las bacterias y los hongos. Y otra vez, escuchamos la palabra bacterias. Date cuenta, mira, otra vez te estoy repitiendo la palabra bacterias. Entonces, son descomponedores, ¿sí? Cuando nosotros también terminamos la vida en este mundo, nuestro cadáver se va a descomponer, ¿sí? Las bacterias y los hongos hacen ese trabajo y todo el nitrógeno de nuestro cuerpo pasa inmediatamente, o bueno, lentamente, perdón, al suelo y pasa en forma de amonio, ¿sí? Se va a convertir en amonio. Todo el nitrógeno que tenías en tu cuerpo se va a convertir en amonio, en NH4. ¿Me estás entendiendo, no? Listo. Luego, una vez que ya tenemos amonio, ¿sí? Amonio de dos fuentes, mira, por la fijación directa de bacterias del suelo y también por la amonificación de los descomponedores, ¿ok? Ya tenemos amonio. Ahora vamos a convertir este amonio en alguito más, ¿ok? Para que la planta pueda comer rico, pues, ¿ya? ¿Me entiendes, no? Entonces, mira por acá. La tercera etapa se llama nitrificación. ¿Qué ocurre en la nitrificación, hijito, hijita? El amonio se convierte en este compuesto. Se convierte en esto. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Qué dice?
Léelo, léelo. Otro. Nitrato, muy bien, se llama nitrato, excelente. Entonces, otra vez, en la nitrificación, el amonio se convierte en nitrato, ¿sí? Se convierte en nitrato, ¿ok? En nitratos, lo he pluralizado, pero bueno. ¿Me entiendes, no? Ya está. El amonio se va a convertir en nitratos. Le da un valor agregado. ¿Y quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Qué dice acá? ¿Quién hace esto? Las bacterias. Exacto. Otra vez, por tercera vez lo repetimos, bacterias, ¿sí? Bacterias que están en el suelo, normalmente, ¿ya? Muy bien, ya está. Entonces, chicos, las plantitas pueden literal absorber amonio, ¿sí? Pero creo que más les gustan los nitratos, ¿no? Los nitratos son más ricos para las plantas, por decirlo así, ¿no? Es una alusión nada más, es algo subjetivo, ¿ya? Pero bueno, luego, una vez que ya se tienen los nitratos, ocurre la asimilación, que es la cuarta etapa, la asimilación. Entonces, la planta, como te dije, asimila amonio y nitratos. Prefiere los nitratos, la mayoría de plantas absorben los nitratos, ¿sí? Pero hay un grupito de plantas que absorben el amonio y justamente son estas que ves acá, las que tienen bacterias en sus raíces, ¿ya? Ellas prefieren absorber rapidito nada más el amonio, pero la mayoría de plantas prefiere los nitratos, ¿sí? Muy bien, ya está. Chicos, entonces te das cuenta de que el nitrógeno ya se fijó, ¿sí o no? O bueno, ya cumplió el ciclo prácticamente, el nitrógeno. Es decir, pasó de la atmósfera al suelo en forma de amonio, ¿sí? Y también a las plantas en forma de nitrato, ¿correcto? Bien, parece que estamos cerrando el ciclo, pero no. Nos falta algo más. Recuerda que un ciclo biogeoquímico es el paso de los elementos desde el ambiente a los seres vivos y luego tiene que regresar al ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo regresa el nitrógeno al ambiente? Bueno, para eso hay otras bacterias. Acá están, mira, hay otras bacterias. Número 5. Estas bacterias, a ese proceso se le llama desnitrificación. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué vamos a convertir? Los nitratos. Mira, los nitratos que estaban en el suelo se van a convertir en nitrógeno atmosférico. El nitrato se va a convertir en N2. ¿Y quién hace este proceso? Nuevamente otras bacterias, pues. ¿Sí? Las bacterias hacen ese proceso. Y mira, se regresó el nitrógeno a la atmósfera y ahora sí se completa el ciclo, pues. ¿Ok? Ahora sí se completa el ciclo y tenemos todo en equilibrio, en orden. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? ¿O no entendieron nada? ¿Sí? Comenten, por favor. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Seguros? Ya. Muy bien. Imagino que sí. Imagino que sí. ¿Ya? Imagino que sí. Bueno. A ver. Bien, chicos. Resumiendo esta situación, nuevamente, las plantas no pueden comerse el nitrógeno atmosférico, no pueden asimilarlo, porque no están diseñadas o no están preparadas para eso. ¿Sí? Tampoco nosotros los seres humanos podemos hacer eso, no podemos consumir el nitrógeno atmosférico. No estamos preparados, nuestro cuerpo no está preparado para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con las plantas? Básicamente, intervienen muchas bacterias que están en el suelito, ¿sí? Y van a convertir ese nitrógeno atmosférico en amonio, ¿sí? Pero también los cadáveres se convierten en amonio, ¿ya? Luego ese amonio tiene que convertirse en nitrato. Y el nitrato es el que realmente va a asimilar la planta. Pero también hay algunas plantas que les gusta el amonio. Y justamente son plantas que tienen bacterias en sus raíces. Esas bacterias convierten el nitrógeno en amonio y la planta se alimenta del amonio nada más. ¿Ya? Para cerrar el ciclo, algunas bacterias convierten el nitrato en nitrógeno atmosférico y lo liberan nuevamente a la atmósfera y así se completa el ciclo.
y el nitrógeno está recirculando constantemente entre la atmósfera, el suelo, las plantas y nuevamente la atmósfera. ¿Ya? Y recuerda también que nosotros obtenemos el nitrógeno de nuestra alimentación, de las plantas que consumes, de los animales, qué sé yo. ¿Ok? Y cuando nosotros llegamos a culminar nuestro ciclo de vida, nuestro cadáver se descompone y libera el nitrógeno nuevamente al suelo en forma de amonio. ¿Ya? ¿Está claro? Listo, listo, listo. Listo, señores. Y a ver, voy a preguntar, rapidito nada más. Ya nos queda poco ya. A ver, voy a preguntar, ¿ah? A ver, estarán atentos. Ya. Munibe Conde, Carlos Fabricio, ¿se encuentra presente? Munibe Conde. Sí, profesor. Y a ver, explícame, ¿qué es la fijación del nitrógeno? Rapidito, nada más. Bacterias fijadoras de las raíces. ¿Qué dice, doctor, acá en la diapositiva? ¿Qué dice en la fijación del nitrógeno? ¿Qué se va a convertir? Fíjate, fíjate, ¿qué se convierte? Acá lo dice, mira. ¿Se convierte en quién? El N2. Ya, doctor, ¿qué es el N2? Acá lo dice. ¿Qué es el N2? Nitrógeno atmosférico. Claro, el nitrógeno de la atmósfera se convierte ¿en qué? Amonio. Amonio, muy bien. ¿Y quién hace ese proceso? ¿Quién hace ese proceso? ¿Quiénes están en La el bacteria, suelo? profesor. Exacto, exacto. Ahí sí la tienes clarita, ¿ya? Perfecto. Muy bien, Carlos. Muy bien. Claro, pues el nitrógeno se va a convertir en amonio. Ese trabajito lo van a hacer las bacterias, ¿sí? Las plantas no pueden hacer eso. No están capacitadas para eso, ¿ok? Muy bien. Sigo preguntando, sigo preguntando. Ah, ojo, este ciclo es importantísimo, ¿ya? A ver, vamos a seguir preguntando. Zair Javier Lizárraga, ¿se encuentra presente? Sí, profesor. Ya. ¿Qué es la amonificación? Cuando las bacterias que están en la raíz transforman el nitrógeno en amonio. El nitrógeno en amonio. O sea, tú me estás diciendo la fijación del nitrógeno. Eso que me has No, no, dicho no, es no. fijación. Perdón, Amonificación. cuando transforman los desechos en amonio. Claro, muy bien. Pero ojo, las bacterias que están en el suelo en general, las bacterias que están en el suelo, convierten los desechos. ¿Y qué son los desechos? Los cadáveres. ¿Qué son los desechos? Las hojas que están ahí en el suelo. ¿Qué otra cosa más? Las excretas de los animales. ¿Qué otra cosa más? Por decirlo así, el orine de los animales también se convierte al final todo en amonio. ¿Ya? ¿Me entiendes? Es por eso que muchas personas utilizan el famoso abono, pues, el abono. El abono son desechos de animales, ¿sí o no? Que al final en el suelo se van a convertir en amonio y la plantita va a utilizar ese amonio para alimentarse. Pues. Lo va a convertir en nitrato primero, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Uno más ya para terminar. Barzola, Osco, Jan, Steven, ¿se encuentra presente? Barzola. A ver. Barzola, ¿me escuchas? Jan. Uy, ay, ay, no está el amigo. Ya. A ver, sigo preguntando. A ver, ¿a quién? Ya. Mendoza Rojas, Joseph, ¿está presente? Sí. Muy bien, Mendoza. A ver, dígame usted, ¿qué es la nitrificación? La nitrificación. Está en tu diapositiva. No necesitas buscar nada, está en la diapositiva. ¿Qué dice acá? Son amonios. Son amonios, ¿no? Pero esta flechita implica convertir. ¿Qué vas a convertir? En nitratos los voy a convertir. El amonio se convierte en nitratos. Muy bien. ¿Quién hace eso? ¿La planta? Sí, sí, hace las plantas. Las plantas convierten el amonio en nitrato. Ya. A ver, hay que aclarar un punto. Pregunta en general para todos. ¿Quiénes hacen la nitrificación? ¿Las plantas? Las bacterias. Las bacterias. Las bacterias. Chicos, las plantas acá realmente no hacen nada. Solo van a asimilar lo que las bacterias están haciendo. El trabajo realmente
es llevado a cabo por las amigas bacterias. La planta lo único que está haciendo es esperar sentada su alimento. Nada más. ¿Me entiendes? Esto lo hacen las bacterias. Ojo, no te vayas a olvidar. Entonces, de todos los ciclos que vas a ver, el ciclo en el cual las bacterias intervienen y juegan un rol fundamental es el ciclo del nitrógeno. ¿Ok? Listo. Espero que se haya entendido y espero que ahora sí te quede claro el papel del nitrógeno en las plantas. ¿Ya? Y mira todo este proceso, qué bonito se ve. Ya está. Bueno, no sé si lo verás bonito, yo lo veo bien bonito ese proceso. Ya está. Listo, chicos. A ver, pasamos al ciclo del fósforo. Pregunta, ¿el ciclo del fósforo es gaseoso o sedimentario? ¿Qué sería? Se han olvidado. ¿Gaseoso o sedimentario? Sedimentario porque es de la tierra. Claro, sedimentario, porque el fósforo está en la corteza terrestre, ¿sí o no? Muy bien, es un ciclo sedimentario. Ojo, ciclo sedimentario. ¿Ya? Chicos, ¿el fósforo para qué nos sirve? Bueno, un detallito nada más. Tu ADN tiene fósforo. Entonces es vital, pues. También el ATP está hecho de fósforo. Adenosintrifosfato es la energía. La energía que tú necesitas tiene fósforo. Entonces, sí o sí necesitamos fósforo. ¿Ok? ¿Y de dónde obtienes el fósforo tú? ¿De dónde obtienes el fósforo? ¿De las rocas? A ver, ¿te comes rocas y obtienes fósforo? No. ¿De dónde obtienes el fósforo? Ya lo dijimos, creo que hace rato. Sí, ¿no? ¿De dónde obtienes el fósforo? A ver, pensá. ¿De dónde? A ver, si el fósforo está en la corteza terrestre, entonces nosotros ¿de dónde obtenemos fósforo? Por eso te pregunto, ¿no? ¿Te comes las rocas para obtener el fósforo? ¿No, sí o no? Obtenemos fósforo de la alimentación, de los alimentos, efectivamente. Cada vez que te comes no sé, un pan con hamburguesa, qué sé yo, estás consumiendo fósforo, ¿sí? ¿Me entiendes? Chicos, ¿y cómo ingresa el fósforo? ¿Cómo ingresa el fósforo en los seres vivos? O por el fósforo, ¿cómo te lo explico? A ver, ingresa en la cadena alimenticia, ahí está, suena mejor. Ingresa en la cadena alimenticia a través de las plantas, si es que estamos en tierra, y de las algas, si es que estamos en agua, ¿ya? Entonces, este es el ciclo del fósforo. Quiero que lo entiendas. Mira. Vamos a empezar acá. ¿Dónde está el fósforo? En las rocas. En el suelo, acá en el suelo está acumulado el fósforo. En el fondo del mar o del agua también está acumulado. Y en las rocas, ¿ya? Hay rocas que tienen fósforo, justamente porque provienen de la elevación de estos sedimentos que estaban en el suelo marino, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el fósforo. Ahí, en el suelo, en las rocas y en el fondo del mar. ¿Ya? En este caso, imagina que es un océano. Pues. Ya está. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los seres vivos el fósforo? Bueno, hay etapas. La primera es que el fósforo tiene que desprenderse de la roca. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando llueve. Cuando llueve, las rocas son erosionadas y el fósforo se remueve de esas rocas. ¿Ok? Se remueve de esas rocas. A eso se le llama erosión hídrica. ¿Sí? El fósforo se libera de las rocas y va hacia el suelo. Y luego se queda en el suelo o bien pasa al agua, ¿no? O bien pasa al agua, ¿sí? Acá te pongo fertilizantes. Lo que pasa, chicos, es que de las rocas, ¿no? De las rocas fosfatadas se obtiene fósforo y se utiliza como fertilizante en la agricultura, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza como fertilizante en la agricultura, igualito, viene la lluvia y puede llevarse el fósforo, ¿no? Y dejarlo en el suelo como tal, o también llevárselo a las grandes masas de agua y se concentra acá como fosfato. Ya está. Número 2. Sucede, ya, esto tiene que ver con la número 1, con la erosión hídrica. Se libera el fósforo al suelo y después, si es que no se queda en el suelo, se tiene que ir al agua. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Este también es 1, por si acaso. ¿Qué más? Número 2. Sucede que el fósforo del suelo es
es adquirido por los productores, es decir, por las plantas, ¿sí? Los absorben el fósforo. Y bueno, si las plantas tienen fósforo, los animales que se comen a las plantas también van a tener fósforo. Y los animales que se comen a las plantas también van a tener fósforo. Entonces, así va fluyendo el fósforo en la cadena alimenticia. Entonces, se da la asimilación, básicamente en la cadena alimenticia. Empezando por ¿quiénes? Por las plantas. ¿Ok? Ya está. Tercero. Ese es 2. Ese es 2. Este es 2. Tercero. Cuando un animalito muere, los descomponedores degradan su cadáver y liberan el fósforo al suelo nuevamente. ¿Me entiendes? A eso se le llama liberación. ¿Correcto? Cuando un animalito muere, inclusive nosotros, el fósforo que hemos adquirido durante toda nuestra vida se va a liberar al suelo por la descomposición. ¿Quiénes descomponen? Bacterias y hongos. Ya está. ¿Me entiendes? Descomponedores. Pero acá también juega un papel importante las aves. Estas aves se llaman aves guaneras, ¿ya? Aves guaneras. Aves marinas, aves guaneras. Y ellas producen como excreción el famoso guano, ¿ok? El guano, ¿sí? El guano. Y este guano tiene muchísimo fósforo, ¿ok? Entonces, ahí también está la liberación del fósforo al suelo, ¿ya? Producto de las excreciones de las aves marinas o las aves guaneras, ¿ya? Esta es una reserva de fósforo increíble, ¿sí? Muy bien. Entonces, mira, este es el único ciclo en el cual intervienen las aves guaneras, en este caso, las aves marinas, ¿ya? Número 4. Número 4. Ya. Al final, chicos, el fósforo pasa al agua, ¿sí o no? De alguna u otra manera va a pasar, producto de las lluvias, producto de que el suelo se erosione, igual va a pasar al agua. Este guano también va a pasar al agua, ¿no? Cuando llueve, se lleva el fósforo del guano y al final, tú sabes que la lluvia desemboca en los ríos y al final los ríos terminan en los mares, ¿sí o no? Ya está. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Va a llegar el fosfato al agua y al final todo el fósforo se va, o bueno, la gran mayoría se va al fondo marino y se forma el sedimento. A esa última etapa se le llama sedimentación. Se forma el sedimento. Se deposita el fósforo en el piso oceánico y acá se queda durante mucho tiempo formando roca. Y cuando por fenómenos geológicos esa roca se eleva, entonces acá tenemos rocas fosfóricas. ¿Ok? Entonces, ese es el ciclo del fósforo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué te voy a preguntar de aquí? De las aves. De las aves. Recordar a las aves guaneras, en este caso a las aves marinas. ¿Ya? Muy bien. Espero que me hayas entendido. ¿Ya? Seguimos. Ah, ahí está. 4. Ya está. Pasamos a la última, el ciclo del azufre. El ciclo del azufre, rapidito nada más, también es sedimentario. El azufre se encuentra en el suelo, normalmente. Y el azufre es importantísimo para nuestras proteínas. Sin azufre no viviríamos, lamentablemente. ¿Ya? Y el azufre consiste en procesos terrestres y también atmosféricos. Esto es lo particular del azufre, que puede también estar en la atmósfera, pero la mayor parte está en la Tierra, en la corteza terrestre. Mira este ciclo. Sucede que normalmente el azufre está en forma de sulfato en el suelo. Y las plantas aprovechan eso y lo absorben el azufre. Los animales también incorporan el azufre a través del consumo de plantas, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que acá nada más, acá, mira, acá está recirculando el azufre bonito entre las plantas, los animales y el suelo. Plantas, animales y suelo, plantas, animales y suelo. Sería bonito que ahí nomás termine el ciclo del azufre, pero no. Lamentablemente, ocurren otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, los volcanes liberan azufre a la atmósfera. Las fábricas, inclusive los automóviles, liberan azufre a la atmósfera. Y este azufre se combina con la humedad o con el agua atmosférica y en la lluvia se libera un poquitín de ácido sulfúrico. ¿Sí? Esto hace que la lluvia sea un poquito ácida, un poquito nada más. ¿Ya?
Y este ácido sulfúrico, de nuevo, llega acá, ¿no? Profesor, disculpe, Dime. una pregunta. ¿Hace tiempo hubo lluvias ácidas? Inclusive ahora se dan las lluvias ácidas, ¿ya? Inclusive ahora. Pero en este caso, esta lluvia que te estoy mencionando no es la lluvia ácida que nosotros conocemos, ¿sí? Es parte del ciclo Profesor, natural del azufre. disculpe, si yo conozco muy bien que la lluvia ácida mayormente se genera por la explosión de una bomba atómica o porque la atmósfera se hubiera roto una parte. Bueno, no es tanto por la explosión de una bomba atómica, son gases contaminantes. Gases contaminantes, ahorita lo vamos a ver, que reaccionan con el agua que está en la atmósfera y se convierten en ácidos. Y justamente esos ácidos son los responsables del término, ¿no? Lluvia ácida, ¿ya? Muy bien, ahorita lo explico. Solamente quiero que entiendan esto, ¿ya? A ver, entonces, miren, los volcanes y las fábricas emiten azufre a la atmósfera. Ese azufre se combina con el agua atmosférica y cae, ¿no es cierto? Y se acumula en el mar. Luego pasa a formar parte de los sedimentos, ¿sí? Del suelo oceánico, ¿correcto? Y nuevamente, si este suelo, luego de mucho tiempo, ¿no? Producto de fenómenos geológicos, se levanta, ¿no? Ahí va a estar acumulado el azufre, ¿no? En forma de sulfato. Y sobre ese suelo se van a desarrollar formas de vida y ahí se va nuevamente a reiniciar este ciclo, ¿no? Con las plantas, los animales y todo ello. ¿Ya? Listo, muy bien. Ojo que los combustibles fósiles también tienen azufre. ¿Ya? Muy bien. Fíjense por acá. Rapidito, lluvia ácida. ¿Qué es? Esta lluvia ácida es una situación particular que proviene de la contaminación con gases que tienen nitrógeno, mira, el NO2, con gases que tienen azufre, ¿sí? Y con gases que tienen carbono, ¿sí? Esos gases van a reaccionar con el agua y van a formar ácidos, por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido carbónico. Cuando esos gases precipitan junto con la lluvia se convierte o bueno, tiene un pH muy bajo, de 4 más o menos. Entonces, a esa situación se le llama lluvia ácida, ¿sí? Es producto de la contaminación. ¿Y quiénes contaminan, profesor? Bueno, acá lo vemos. La lluvia ácida se forma por la reacción del agua atmosférica con óxidos de nitrógeno y azufre. ¿Quiénes emiten esos óxidos? Las fábricas, las centrales eléctricas, los vehículos principalmente son los que emiten esos gases contaminantes. Y si se acumulan, pueden reaccionar con el agua y formar la lluvia ácida que lamentablemente mata, ¿no? A las plantas y a los animales. ¿Sí? Es bien complicadito este tema de la lluvia ácida. Y lamentablemente erosiona el suelo, pues vuelve al suelo demasiado ácido y las plantas no pueden crecer de forma natural en ese lugar. ¿Ya? Es un problema serio esto de la lluvia ácida. Bien, chicos. Con esto creo que terminamos. Ya vamos a pasar rapidito a las actividades. ¿Sí? Todos con las actividades. Ya está. Actividades. A ver. ¿Quiénes son los implicados en el ciclo del nitrógeno? Yo te dije, ¿sí o no? ¿Quiénes son? Exacto, nuestras amigas bacterias. Pones ahí bacterias nada más. Siempre nitrógeno, bacterias, ¿ya? ¿Quiénes contribuyen a la lluvia ácida? ¿Quiénes expulsan los gases tóxicos? Acabo de mencionarlo. ¿Quiénes? Primero, ¿quiénes expulsan esos gases tóxicos? Yo sé que es contaminación, efectivamente. Pero ¿quién? Las fábricas. ¿Qué más? Los volcanes, no, los volcanes no contribuyen a la contaminación porque eso es de forma natural. Serían las fábricas, las centrales eléctricas y también los vehículos, ¿ya? Esos serían los tres protagonistas principales de la emisión de esos gases que tienen nitrógeno y tienen azufre y provocan la lluvia ácida, ¿sí? ¿Y sabes por qué se da esto? Porque estas fábricas, centrales y vehículos funcionan con combustibles fósiles. Y ese es el problema, pues los combustibles fósiles, ¿no? Dos características del ciclo del fósforo. Primera característica sería gaseoso o sedimentario. ¿Qué dices? ¿Gaseoso o sedimentario el ciclo del fósforo? Sedimentario.
Sedimentario, muy bien. ¿Y te acuerdas que en el ciclo del fósforo participaban unos animalitos bien especiales? ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban? Las Aves guaneras. Las aves guaneras. Efectivamente, las aves guaneras participan en el ciclo del fósforo, ¿ya? Es sedimentario y uno de los organismos que participa son las aves guaneras. No te olvides de eso, ¿ah? Aves guaneras, fósforo, ya está. ¿En qué ciclos interviene la fotosíntesis y respiración? Ciclo del oxígeno. ¿Y del? Muy bien, y del carbono, siempre, siempre, excelente. Ya, cuando te dicen bacteria, inmediatamente, ¿tú a qué lo relacionas? ¿Al ciclo de quién? Del nitrógeno. Nitrógeno, ya. Ni siquiera necesitas. Muy bien, ni siquiera necesitas saber qué bacteria es. ¿Ah? Te dicen bacteria, ah, ya, nitrógeno, ya está. Se acabó la historia. Anota, anota, anota. Vamos, vamos. Es fácil, chicos. No se compliquen la existencia, ¿ya? Es fácil. Muy bien. ¿Ya está? ¿Ya lo notaron? Listo. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces pasamos a las dirigidas. A ver, ¿qué tenemos por acá en las dirigidas? A ver, vamos a revisar qué hay en las dirigidas. Vamos con buena hora. Ya. Dirigida número 8. A ver, rapidito. ¿Qué tipo de ciclo realiza el nitrógeno? ¿Gaseoso o sedimentario? Gaseoso. ¡Vamos! Gaseoso. Gaseoso. Ciclo gaseoso, ya está. Los ciclos son ciclos de larga duración y lentos. ¿Quiénes son? ¿Gaseosos o sedimentarios? Sedimentarios. Alimentario. Claro, los sedimentarios son los que duran mucho. Los productores acuáticos utilizan el carbono disuelto en agua bajo la forma de... Mira, acá te explico rapidito. Chicos, nosotros acá en la corteza terrestre, nuestras plantitas utilizan directo el CO2, ¿sí o no? Pero en el mar, en el agua, no ocurre eso. En el agua, las algas no capturan CO2, capturan bicarbonato. O sea, ¿cómo, profesor? Así, mira este dibujo. El CO2, cuando llega y se disuelve en el agua, reacciona justamente con el agua y forma ácido carbónico, lo que al final termina de reaccionar y va a formar el bicarbonato, el que ves acá. Y este es el más importante. Así absorben las algas y todo organismo acuático el dióxido de carbono, ¿ya? En forma de bicarbonato, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Listo. Por cada molécula de oxígeno utilizado durante la respiración, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se liberan? Bueno, chicos, si tú absorbes una molécula de oxígeno, tiene que liberarse una molécula de oxígeno. Si absorbes 10 moléculas de oxígeno, tienen que liberarse 10 moléculas de oxígeno. Si tú respiras 6 oxígenos, tienen que liberarse 6 CO2. Entonces la respuesta acá sería 1. ¿Ya? Es la misma cantidad. Todo lo que absorbes en la misma cantidad se tiene que liberar. ¿Ya? ¿Quiénes son los que participan en el ciclo del nitrógeno? Rapidito, habla. Las bacterias. Las bacterias. Muy bien, no se olviden, a bacterias. Full bacterias acá. ¿Ya? Listo, ya está. Respecto al ciclo del nitrógeno, señale lo falso. Constituye aproximadamente el 79% del aire. Sí, podemos decir, es que el porcentaje no es tan exacto. Ojo, no es tan exacto. ¿Ya? 79% yo creo que está bien. ¿Sí? Está bien. Es 1% nada más, casi nada. 2, la mayoría de los organismos utilizan el nitrógeno en esa forma. O sea, tú utilizas el nitrógeno de la atmósfera. Las plantas absorben N2. ¿Se acuerdan? Las plantas absorben N2. Entonces, ¿para qué están las bacterias? Pues, claro, no. La clave acá sería la número 2. ¿Ya? Recuerda, el N2 no se puede. No estamos preparados para capturar N2. ¿Sí? Lamentablemente. Si no, ya no necesitarían las plantas a las bacterias. Pues claro que sí, la respuesta sería la 2. Chicos, durante la desnitrificación, o sea, vamos a hacer el paso contrario a la nitrificación. ¿Qué va a ocurrir en la desnitrificación? Los nitratos se convierten en nitrógeno atmosférico. Recuerda, los nitratos se convierten en N2. ¿Ya te acordaste? Espero que sí, ¿eh? Listo. ¿Quién contribuye al calentamiento global? ¿Qué gas que está en la atmósfera? ¿Cuál? No te escuché bien. Dilo. ¿Qué gas contribuye al calentamiento global? Al efecto invernadero ya. ¿Qué gas era?
H2O. El No, CO2. 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 Ya, CO2. 9. Señale lo falso respecto al ciclo del azufre. Bueno, en este caso, acá, la 3. Las plantas absorben ácido sulfúrico. Las plantas jamás van a absorber ácido sulfúrico. Las plantas absorben sulfato. ¿Ya? La 3 sería la incorrecta. ¿Y cómo se llama la moneda energética que forma enlaces de alta energía? ¿Cómo se llamaba en biología la energía? ¿Te acuerdas? Y tenía fósforo. Ya está. ¿Te acordaste? Energía en biología tenía un nombre y tenía fósforo esa molécula. De 3 letras nada más. ¿Cómo se llama? Te olvidaste. No lo puedo creer. Ya, acá lo escribo. A. ¿Qué más? Anabolismo. ADN. No. Termina en P. Ya. ¿Cómo se llama? Agrégale una letra. Ya está. Listo. Se ATP. llama ATP. ATP. Claro, ese es Estaba el que ahí todo el tiempo, profe. estaba cerca, profesor. Muy bien. Se llama ATP. ¿Ok? Anoten esas respuestas, chicos. ¿Sí? Muy bien, excelente. Bueno, este temita de ciclos biogeoquímicos realmente pueden confundirlos, ¿sí? Pueden marearlos un poquito, son términos, son procesos que a veces te complicas, pero te voy a preguntar cosas puntuales, nada más, ¿ya? Lo básico que tienes que saber de esto, ¿sí? Listo, chicos, gracias por su atención.